buena noche, ¿cómo están? Completamente en vivo, TN23, su programa A la Medida. Como todas las noches, estamos acá junto a mi compañera Sandy Monroy, a quien saludo en este instante. ¿Cómo estás, Sandy? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Como siempre, contenta de poder compartir contigo y de poder analizar estos temas que son relevantes para el país. ¿Me podrías adelantar uno de ellos, por favor? Uno, pero un poquito nada más. Como decimos en Guatemala, una probadita. Hay una querella penal en contra de una figura que puede ser presidenciable. Eventualmente, según lo que ha dicho el Ministerio Público, pudiera llegarse a una audiencia de primera declaración y en este momento no están descartando inclusive una orden de aprehensión. Es una bomba tremenda, Sandy. Le va a sorprender de quién se trata, pero vamos a conocer más detalles de los temas relevantes en nuestros titulares. Bienvenidos. Cientos de mujeres conmemoraron este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Realizaron una caminata en el centro histórico. Presentaban reformas a la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas. El objetivo es agilizar los procesos de búsqueda para localizar con vida a las mujeres que han sido reportadas. ¿Ha mejorado la situación de la mujer en el país? En instantes analizaremos el rol de las mujeres en la sociedad guatemalteca. Migración, sinónimo de luto y muerte. El viaje a la frontera de los Estados Unidos es cada vez más difícil. El sueño americano parece una utopía. Le niegan medida sustitutiva a Carlos Rodas, acusado por la muerte de 41 niñas durante incendio en Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Debe seguir en prisión preventiva. Juzgado Décimo Penal conocerá caso de supuesto contrato irregular que involucra a la exfiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana. Quiero iniciar con una felicitación para todas las mujeres en este día tan importante donde se marca esa lucha por quererse incorporar en una sociedad. Pero vamos a analizar, ¿se mejoró o no la situación de la mujer en el país? Bueno, precisamente hoy se presentó una iniciativa de ley para fortalecer los mecanismos para la búsqueda y la localización de mujeres desaparecidas. Esta iniciativa fue presentada para reformar la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, que fue creada en el 2014. Veamos los detalles sobre este proyecto para beneficio de las mujeres. En lo que va del año, alrededor de 60 mujeres fueron asesinadas brutalmente en el país. Hoy en día existe un mecanismo de alerta llamada Isabel Claudina, encargada de emitir boletines informativos sobre la desaparición de mujeres. Este viernes, en marco del Día Internacional de la Mujer, fue presentada una iniciativa para reformar la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas. El principal objetivo es agilizar los procesos de búsqueda para localizar con vida a las mujeres que han sido reportadas. Según la diputada ponente, la ley actual no establece las horas de entrega de resultados después de la denuncia, por lo que propone que pasadas las 5 horas de emitido el boletín Isabel Claudina, se debe entregar un primer informe circunstanciado por parte de la Coordinadora Nacional de Mecanismos de Búsqueda de Mujeres Desaparecidas, integrada por el Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación y Relaciones Exteriores, entre otros. La propuesta de reforma también integra una Secretaría Ejecutiva de Coordinación a cargo del Ministerio Público, quienes deben brindar el espacio físico, personal y aportar de sus asignaciones presupuestarias los recursos para su funcionamiento. La verdad que es una pregunta por demás importante, ¿se ha mejorado o no esta situación de la mujer? Estamos en pleno siglo XXI, año 2019. Bueno, ¿se han dado avances definitivamente en el camino para lograr una sociedad más justa e igualitaria? Claro que sí, y de hecho hoy mi compañera Sandy Monroy me va a apoyar muchísimo más, inclusive en el análisis. Sin embargo, es importante recalcar que muchas mujeres han logrado
tomar y crear sus propios espacios, incluso en lugares políticos y además de toma de decisiones. Pero la situación sigue siendo muy difícil porque el machismo, y esto hay que reconocerlo, está bien inmerso y bien cimentado en esta sociedad guatemalteca. Características únicas de las mujeres que pueden aprovecharse, especialmente en situaciones políticas. Un sector que, como es de todos claro y está a la vista de todos nosotros, ha sido dominado casi exclusivamente por los hombres y en el cual las mujeres aún tienen mucho por el que luchar para conseguir un espacio y además para contribuir con el desarrollo de Guatemala. Las mujeres también, a lo largo de la historia de nuestro país, han mostrado una enorme capacidad en el trabajo, en el mismo nivel incluso que los hombres y en algunos casos superior, pero no están las condiciones de equidad y de igualdad. Pero Sandy, después de esta sinopsis que estamos haciendo, yo te quiero pedir a ti, primero porque eres mujer, además Día Internacional de la Mujer, ¿cuál es tu punto de vista? Porque es muy importante saberlo a viva voz. Tú eres una mujer joven, una mujer exitosa, una mujer profesional, pero ¿cómo es la situación de las mujeres en Guatemala? Mira, Julio, desde los diferentes ámbitos, las mujeres poco a poco hemos luchado, pero hay que ser conscientes, nos cuesta más que un hombre poder lograr cada espacio que se tiene. Por ejemplo, en el tema académico también es un poco más complicado, vemos también ciertos rezagos, hay que incluir un poco más a la mujer. Se han dado muchos avances porque ahora vemos a docentes universitarias que ya le dan un enfoque de género, de inclusión, pero también en el campo laboral se ha ido aprovechando el talento de las mujeres, pero bien también dicho. Si lo ves, falta mucho más, porque creo que mucho. Ahora vemos jefaturas donde son ocupadas por mujeres, pero si te das cuenta, en los mandos superiores o en los mandos gerencias y demás, es muy raro poder encontrar. Si bien la mujer ya tiene la capacidad, sobre todo, y tiene la oportunidad de la toma de decisiones, no en todas las ocasiones son tomas directas, sino siempre tienen que estar con la consulta de un hombre. Y de hecho, fíjate que cuando tanto tu servidor como tú, sobre todo, y aparte del equipo de producción de A la Medida, estábamos discutiendo este tema, nos dábamos cuenta de algo que es muy relevante. Lo has dicho de muy buena manera, es decir, vámonos al plano político, ya que tú lo mencionaste. A ver. El más difícil, te he de decir como mujer. Muy difícil, ¿verdad? Porque a ver. El problema es que normalmente ha sido dominado el tema político por los hombres. Entonces, la mujer es no. La mujer, va a estar, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto a una mujer como presidente? Ninguna. La vemos como primera dama, pero tiene la capacidad analítica, técnica, académica para poder desarrollar. Y yo confío mucho, porque imagínate, ponía también de ejemplo, y te lo pongo a ti. Dime. En el hogar, por ejemplo, normalmente dicen, que se dediquen al hogar. No, pero es que las capacidades que tiene una mujer, porque es una buena administradora. Muy buena. A veces administra miseria y la administra bien. Exactamente. Entonces ahí te da una capacidad. Lo está aplicando al hogar porque es la oportunidad que le están dando. Pero si se lo das en una empresa, por ejemplo, lo va a hacer bien. Y hemos visto ejemplos. Y si lo hace a nivel político, lo va a hacer también. Pero si no le damos la oportunidad a una mujer de poder mostrar esas capacidades, pues nos vamos a quedar con la duda al final. Una cosa que yo visualizo como hombre, pero tú me dirás si estoy en lo correcto o me estoy equivocando. A ver, hombres y mujeres con capacidades similares, tú lo has dicho, por supuesto. Claro. Algunas mujeres inclusive con capacidades superiores, te diría yo, porque lo demuestran en el ámbito académico, profesional y en lo que sea. Pero yo veo un valladar. A ver, el hombre viene, estudia, trabaja y esos son sus problemas a enfrentar. Bueno, por cierto, son difíciles, yo no digo que no. Claro. Pero la mujer viene, estudia, trabaja, problemas a enfrentar, pero además tiene que llevar la casa. Si está casada, tiene que ver el tema de los hijos y el marido también. O sea, yo creo que es una carrera de obstáculos, pero súper complicada para la mujer. Y por eso la mujer es multifacética, hace muchas tareas también, porque sabe. Y te digo algo, en el tema académico, por ejemplo, en las aulas universitarias. ¿Quiénes destacan? Exactamente, las mujeres. Y aparte de eso, la mayoría que se va graduando son mujeres. Y yo me daba cuenta. En mis promociones, por ejemplo, la mayoría de mujeres. ¿Por qué? Porque cuando a la mujer le dan la oportunidad, Julio, uno la aprovecha tanto. Tienes que razón. Busca la manera de concluir cada etapa, de graduarte, de seguir adelante, de seguir avanzando cuando le das la oportunidad a nivel laboral y en las distintas áreas. Hay más datos, pero yo quiero solo decirte algo para que usted dimensione lo que está diciendo Sandy Monroy. A ver, en una de las facultades que doy clases, imagínate, es ingeniería, y en este caso es ingeniería industrial. ¿Qué se te viene
a la mente? Hombres. ¿Sabes cuántos hombres tengo en clase? 2. Todos los demás son estudiantes mujeres. ¿Qué te parece? Increíble. Y es que ahí vemos el ejemplo, pero también tenemos otros datos que queremos aprovechar. Por favor, Sandy. Hablamos entonces del aprovechamiento del talento de las mujeres para situaciones productivas en el tema legal, que se deberían realizar. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? Bueno, la consecuencia es que como a veces no se aprovecha ese talento, grupos criminales sí lo están haciendo. Es correcto, tienes razón. ¿Qué más? Y aquí un claro ejemplo son las pandillas, por ejemplo, porque les ofrecen a las mujeres la oportunidad de ganar dinero, de pertenecer a ese grupo. Y cuando esa fuerza y el talento puede aprovecharse de manera lícita y productiva, bueno, no se hace en muchas ocasiones y las mujeres están siendo incluidas dentro del delito por esta situación. Una situación, por cierto, complicada que viven las mujeres en la sociedad y se ve reflejada también en la dinámica de una relación en pareja, lo hablamos un poco. Sí. Muchos hombres toman decisiones de una forma unilateral y las mujeres no tienen voz ni votos. Wow. Eso todavía pasa en un mundo donde se cree que ha llegado el desarrollo, donde se tiene la equidad. Exactamente, todavía se siguen dando estos casos. Y por ejemplo, el acceso a oportunidades de una mujer de por sí son escasos, pero empeora cuando una mujer es madre, imagínate, porque ¿qué pasa cuando una mujer es madre? Correcto. Cuando tiene una pareja, muchas veces los hombres dicen, bueno, yo me voy a ir a trabajar y tú te quedas cuidando la casa y los hijos. Y nunca le preguntan a la mujer, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Te incluyo o no? No toman en consideración lo que ella puede aportar en el hogar. Cuando la madre es soltera, debe buscar la manera de seguir adelante. Y también hay decisiones en las cuales muchos hombres toman y se ve aquí la poca igualdad que tenemos entre mujeres y hombres cuando, por ejemplo, en las decisiones de pareja culpan a la esposa o toman decisiones hasta un poco personales en el tema de la planificación familiar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer ya no quiere tener hijos y se quiere operar? No la dejan. Le preguntan al esposo y no es una decisión que yo debería tomar también porque es mi cuerpo. Por supuesto, tienes mucha razón. Y hoy, perdona, y es el Día Internacional de la Mujer y estamos cambiando un poquito la tónica, pero es que es impresionante ver realmente este punto de vista que tienes como mujer. A ver, un par de preguntas. ¿Crees que hemos avanzado en Guatemala, Sandy, en este tema de lograr esa igualdad y equidad de género? ¿Hay algunos avances que tú visualices? Sí hay avances, porque no lo vamos a dejar, no nos vamos a hacer los ciegos. La verdad, sí se han dado, pero todavía falta mucho. Y hago énfasis, especialmente en el tema político. Sí. De todos los diputados que hay en el Congreso, ¿cuántas son mujeres? Correcto. Se ha ido abriendo la brecha, eso sí es cierto, pero también todavía nos falta mucho tiempo. Y aparte de eso, se incluía o se pensaba en un momento asignar una cuota, la cuota paritaria, ¿te recuerdas? Sí, me recuerdo, es cierto. No hay necesidad de asignar un número si tenemos la conciencia de que tanto hombres como mujeres tenemos la capacidad y debemos también de tener el derecho, porque ¿qué dice la Constitución? Somos libres e iguales. Iguales, dice muy bien, artículo 4 de la Constitución. Exacto. Una situación, Sandy, a ver, la mujer, el 52% de la población guatemalteca, por lo menos, porque puede ser que vaya creciendo ese número. ¿Qué tan difícil, Sandy, es ser mujer aquí en Guatemala? Cuéntanos. Uy, la verdad es de que por distintas razones es complicado, porque a veces se cree, bueno, la mujer sí, carita bonita, la podemos ver acá, no se le ve el intelecto que pueda tener la mujer. O sea, todavía se utiliza como un modelo, una figura nada más, cuando no saben la capacidad que se tiene, especialmente en el tema analítico. Es que las mujeres tenemos una capacidad para analizar las situaciones. No digo que los hombres no lo tengan, pero nos tienen que dar la oportunidad de demostrarlo, también cuesta un poco más. Y yo de verdad aplaudo a los hombres, a los jefes que dan ese espacio de dejar decisiones importantes también en manos de mujeres, porque se dan cuenta de los resultados y son hombres que todavía lo mantienen porque saben la capacidad de una mujer y sobre todo esas aptitudes que se tienen. Tienes toda la razón. Y te pregunto algo, porque ahora vienen las elecciones. ¿Está Guatemala preparada realmente para tener ese nivel de igualdad y de equidad en los cargos públicos, para tener un buen número de diputadas mujeres, un buen número de alcaldesas, obviamente mujeres, y quizá alguna mujer en la presidencia de la República? Yo lo veo muy difícil, la verdad. Complicado. Hay mucho machismo. Está muy complicado. ¿Por qué? Y fíjate que he escuchado algunos comentarios incluso en esta contienda electoral. ¿Qué comentarios, Sandy? Dime. Se dice, por ejemplo, no, es que se va a tirar para alcaldesa. Ay, no, pero el marido va a mandar ahí.
¿Cómo ¿En serio? es posible? O sea, la mujer no tiene el poder de tomar las decisiones, sino siempre tiene que estar un esposo atrás dirigiéndola, o como que uno es un títere. No, la situación no es así. Se tiene que dar la oportunidad y tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Cómo es posible que en este tiempo todavía se tengan pensamientos como pleno esos? siglo XXI, ¿verdad, Sandy? Aunque en muchos casos, porque también pasa en esta evolución, pequeños pasos que se han dado, ¿verdad? La protección legal que se tiene ahora para la mujer, la protección en el tema de familia, la protección en contra de la violencia. Hay muchos casos en los cuales las mujeres han logrado tomar un papel tan protagónico, que son las que manejan el hogar también. Ahí se está volviendo una especie de matriarcado. Las decisiones giran en torno a la mamá, en torno a la esposa, en torno a lo que están logrando las mujeres. Pase para finalizar este tema, Sandy. Tú, como mujer profesional, joven que eres y obviamente una gran comunicadora social, por favor, ¿nos puedes comentar cuáles son los retos y un mensaje para la mujer guatemalteca en este día? Claro, Julio, los retos es primero dar las oportunidades y crear los espacios para que las mujeres puedan desempeñarse y puedan tener esa decisión de mando, especialmente la toma de decisiones. Y aparte de eso, el mensaje es: mujeres tienen que creer en ustedes. Cuando uno se la cree y trabaja por eso, las cosas se van dando. Cuesta, sí, pero no tiene que ser un impedimento. Bueno, como me dicen que yo soy mujer y no puedo, no voy a seguir. No, hay que demostrar a esta sociedad que tenemos que seguir adelante y que sí se puede. Así que esa es la lucha, la verdad. Sandy, demostrar. Excelente mensaje realmente para terminar este tema. ¿Ya lo tiene usted? Día Internacional de la Mujer, felicidades. Nosotros seguimos con otro orden informativo acá en A la Medida. Y por cierto, cientos de mujeres participaron en la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, la cual recorrió el Paseo de la Sexta. Desde primeras horas de este viernes 8 de marzo, cientos de mujeres de todas las edades se sumaron a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el cual es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas desde 1975. La marcha recorrió parte del centro histórico por más de 4 horas. Mujeres de todas las esferas de la sociedad guatemalteca demandaron al Estado de Guatemala acciones concretas en temas de seguridad, educación y salud, con el objetivo fundamental de fortalecer los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. Otra de las actividades se desarrolló en la Plaza de la Constitución, lugar donde se recordó a las niñas y adolescentes que murieron por el incendio registrado en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción hace 2 años. Bueno, pero ¿sabe usted cuál es el otro tema que vamos a tratar en este instante? Sandy, te lo digo. La migración se ha vuelto sinónimo de luto, sinónimo de muerte, en lugar de ser una bendición. ¿Qué te parece? Vamos a tratar este tema que la verdad es preocupante y conocerá también el contexto de este análisis, pero después de la pausa. Ya volvemos. Somos A la Medida. Gracias por continuar con nosotros. Es difícil esta situación, pero resulta que el consulado guatemalteco ubicado en Tuxtla Gutiérrez, en México, brindó cifras oficiales sobre las víctimas del accidente vial que se registró en dicha localidad y que dejó como saldo 24 guatemaltecos fallecidos. Pues también quiero hacer una reflexión sobre una tragedia ocurrida en las últimas horas, en donde se dio el fallecimiento de guatemaltecos que iban en México rumbo a buscar un mejor destino, una posibilidad de vida, un sueño. A todas las familias. Se encuentran 2 menores de 7 y 3 años. Los 54 connacionales que se accidentaron son originarios de San Marcos. Seguimos manejando información preliminar, dado que tenemos personas aún inconscientes en los hospitales que no hemos logrado realizar la entrevista correspondiente. Manejamos hasta el momento un total de 24 personas fallecidas, según datos arrojados por las fiscalías correspondientes al caso. Hasta el día de hoy por la madrugada, una persona que había sido trasladada como herida al hospital Gómez Maza, nos indicaron que pues había fallecido, entonces el incremento
asesinato de una persona más hasta el momento. En su mayoría, en las personas que hemos entrevistado, son procedentes del departamento de San Marcos, parte alta de San Marcos. Tenemos conocimiento de que sí existen 2 menores dentro de los fallecidos. Estamos nosotros a la espera de tener la información concreta, estamos, como les repito, todavía esperando que entreguen la cartera de investigación. Asimismo, se coordina asistencia a los heridos de este accidente y repatriación de los cuerpos de las víctimas. Se brinda todo el apoyo económico para poder retornar a los fallecidos. En este caso es a base de la petición de los familiares, ya teniendo el reconocimiento de los cuerpos, se hace la petición en esta sede consular o por los familiares en Guatemala. Se está poniendo a disposición nuestra sede en Xela, en Huehuetenango, para las personas que vivan por las áreas más cercanas, para que hagan la solicitud. El consulado, juntamente con los servicios funerarios, se encargan de hacer toda la tramitología para poder facilitar el retorno de los fallecidos a las fronteras de donde sean originarios. Posteriormente a su recuperación, se coordina con el Grupo Beta de acá de México para poder coordinar y de la misma forma su traslado hacia las fronteras correspondientes. Cuando el connacional opta por quedarse por temas de víctimas, se inicia un proceso, una petición por medio del consulado para que el Instituto Nacional de Migración analice el caso y puedan otorgarles una visa humanitaria por la condición de víctimas, en este caso, de haber sido víctimas de un accidente. Datos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas detallaron que los heridos están distribuidos en centros asistenciales de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Acala y San Fernando. Qué lamentable, una verdadera tragedia. Bueno, y vamos a empezar a hacer el análisis sobre este tema. Los riesgos de emigrar a Estados Unidos cada vez se constituyen en mayores y alcanzar ese denominado sueño americano, lo hablábamos acá con Sandy Monroy, realmente se está volviendo no solo en una utopía, sino que en una verdadera pesadilla. Que se corren riesgos, sí, y el primer riesgo que se corre es de carácter económico. ¿Por qué? Porque las familias se endeudan, ¿verdad? Y se endeudan para poder pagarle a los denominados coyotes, que son los tratantes de personas, y muchas veces sucede que se da una deportación casi inmediata, con lo cual quedan en una situación peor que en la que estaban inicialmente, porque ni llegaron a Estados Unidos o tuvieron un paso muy rápido y la deuda allí está, ¿verdad? Ahora, una modalidad que están implementando también los tratantes de personas es, imagínate, Sandy, trasladar a las personas a través de lanchas tiburoneras, como le llamamos aquí en Guatemala. Para ello están saliendo desde el puerto de Ocos en San Marcos y están llegando a cualquier parte, y literalmente a cualquier parte de la costa del sur de México. Otro riesgo, además, si vamos sumando riesgos, está representado por el famoso tren que está ya ubicado en Chiapas y que llega hasta el norte, denominado por los migrantes La Bestia. Tren que ha costado la vida y ha costado serias heridas y amputaciones de miembros de muchos migrantes. De manera particular, también en el sur de México hay que resaltar como otro riesgo también, Sandy, que muchos migrantes son atacados específicamente por lo que aquí conocemos como maras y pandillas. Sí. Ahí están instalados, recordarás tú, la MS-13, que en México se les denomina cholos, pero son mareros al final de cuentas. Esos son algunos de los primeros riesgos. ¿Qué te parecen estos, Sandy? Bueno, la verdad es que es complicado, Julio, pero tenemos otras situaciones en las cuales también vemos el peligro para un migrante. Compártelas, por favor. De continuar y de tomar este recorrido. Las condiciones climáticas no las podemos dejar por un lado. El desierto extenso del norte de México y del sur de Estados Unidos constituyen un peligro casi mortal, como por ejemplo el caso de los 2 niños migrantes que fallecieron recientemente. Tienes razón. Recordarán ustedes. Así es. Al avanzar en el centro de los Estados Unidos mexicanos y al norte se encuentran con los distintos cárteles del narcotráfico que también han empezado a hostigar y dañar a los migrantes, utilizándolos como mulas.
y de esta manera, pues poniéndolos en riesgo también. A lo largo de los más de 2.000 kilómetros que hay que atravesar en México, las autoridades federales de ese país se constituyen en un riesgo también para los migrantes. Por supuesto que la frontera México-estadounidense hoy por hoy es el riesgo mayor, porque las políticas del gobierno de Donald Trump hacen casi imposible ingresar a Estados Unidos, y quienes logran ingresar no es que también tengan una gran esperanza, porque en los Estados Unidos, si van acompañados de sus familias, se arriesgan a una separación o simplemente no encontrar el tan ansiado trabajo, porque también las condiciones laborales en Estados Unidos están complicadas. Bien complicadas. Si sumamos, y seguramente habrán más riesgos que estos que hemos mencionado. Ahora yo me pregunto en este instante, Sandy, entonces, ¿de qué sirve el estar pensando en estas migraciones? O sea, en este momento parece una utopía, pero también lo hablábamos fuera de cámara. Lo que pasa es que para nosotros es muy fácil pensarlo y analizarlo fríamente, pero si tú no tienes trabajo, no tienes casa, no tienes que darle a tus hijos y estás en una condición precaria o realmente paupérrima, hombre, es que miras esto como una opción real, ¿no? Por supuesto, y arriesgas todo. Se ha conocido de casos muy incluso cercanos, se debe decir, de personas que tienen un terrenito y dicen, bueno, primero Dios voy a llegar, venden el terreno, los agarra ya la migra, los deportan y al final vienen aquí con que no tienen ni siquiera dónde dormir, literal, cómo, con qué comer y aparte con una deuda. Entonces al final la situación se complica. Esto en el caso de que no les pase nada en el camino, pero imagínate, las condiciones precarias en el tema de económico. Se dan situaciones como las del accidente de hoy. Terrible, ¿qué le va a dejar a la familia? Muerte, luto, dolor. Exactamente, y sobre todo los gastos, porque hay que pagar entonces todo el tema del funeral, aparte de eso, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, una mamá si se queda con sus hijos solita, imagínate, y el esposo es el que se ve afectado en esta situación, entonces se agrava la situación económica. Peor que la del inicio, y por eso lo decíamos en alguna parte de este análisis. Ahora bien, es interesante pensar, ¿será esta la peor época realmente para pensar en migrar? Yo creo que sí, es decir, las condiciones son las peores, ¿verdad, Sandy? Por supuesto, Julio, y aparte de esto es que no hay esperanza incluso si tú llegas a Estados Unidos. Correcto. Porque ¿cómo está la situación a nivel laboral? Exactamente. Pésima. No, y tú lo dijiste muy bien, me gustó cuando compartías esos datos. No crea tampoco que va a ir a encontrar los mejores trabajos, de jardinero en el mejor de los casos, de limpiar casas en algunas otras situaciones, en los campos de cultivo y con los salarios más bajos, hay que decirlo, Sandy. Ahora, hay una situación que también es importante recalcar. Quiero comentarte rápidamente lo que contaba una guatemalteca migrante en un testimonio desgarrador. Dice que en el grupo que iba, los coyotes pasaron a los hombres, pero a ella no la pasaron. Y lo que hicieron fue retenerla por 5 días, donde literalmente la esclavizaron. Primero la desnudaron completamente, luego estos 5 coyotes la estuvieron violando continuamente. Ella llegó a relatar que hubiera preferido, imagínate tú, morir en el desierto o que la capturaran las autoridades norteamericanas. Los riesgos, si eres mujer, si eres anciano o si eres un niño, se magnifican de una manera enorme, Sandy. Y mira, la verdad es de que este testimonio es muy acertado, porque incluso, por ejemplo, cuando las mujeres deciden irse ilegales, les dicen, mire, pero por favor, tómese algo, algún método anticonceptivo. ¿Qué te están diciendo? Te van a violar, te están diciendo literalmente. Exacto, no hay otra respuesta al final. Entonces, esta situación se va agravando porque entonces también estas estructuras están utilizando la necesidad, la ilusión de los migrantes para cometer sus fechorías. Porque imagínate, un coyote, por ejemplo, te cobra grandes sumas y no se responsabilizan, te dejan incluso abandonado a tu suerte y después te toca ver cómo llegas tú, exactamente. Sí, entonces, a veces hay personas que se pierden y por eso también es que entonces cuando no tienen nada que tomar, que comer, allí es cuando pierden la vida porque están en una situación de abandono. Al final las condiciones climáticas. Exactamente, tenemos esos ejemplos. Para concluir, Julio, ¿cómo ves tú esta problemática y por qué es que no se puede erradicar el problema? Dramática situación, y la situación de la migración en Guatemala no va a cambiar mientras no cambien las condiciones que la causan. Es decir, hasta que aquí no tengamos esas alianzas público-privadas e inversión nacional o extranjera que permita crear los suficientes puestos de trabajo que sean atractivos
atractivos, además, para que nuestra gente no esté pensando en migrar y haya una certeza, una seguridad y muchas condiciones más, esto va a continuar cada vez más, pero los peligros también, Sandy, cada vez más serán peores. Así que si me permites, una última recomendación: si usted de verdad está pensando en migrar, por favor piénselo, no una, no 10, 100 veces, porque esto, como lo dijo Sandy, es una utopía que se puede convertir en pesadilla para usted. Exactamente. Gracias Julio por esas conclusiones y ese análisis. Bueno, ahora vamos a una pausa, pero regresamos con otro tema que, por cierto, está también muy fuerte. Terrible, tremendo, es un tema legal, ya lo verá. Somos a la medida. Bueno, vamos a conocer este tema. Una denuncia en contra de Telma Aldana la conocerá el Juzgado 10º Penal. El Ministerio Público solicitó que se le asignara un juzgado para proceder contra la ex jefa del Ministerio Público. La Fiscalía de Delitos Administrativos requiere de un juzgado para contar con autorización judicial al momento que se requiera alguna diligencia. Esta puede ser desde una orden de captura hasta un allanamiento. Será el Juzgado 10º de Instancia Penal a cargo de Víctor Cruz, quien conozca el caso de la presunta contratación ilegal del exdecano de la Facultad de Derecho, Gustavo Bonilla, quien fungió como asesor de Aldana. El fiscal de Delitos Administrativos confirmó la información. No cumplió, o sea, el contrato no se materializó al parecer. Eso es lo que estamos viendo. Licenciado, pero es un caso que el MP ya dio a conocer pues a luz pública. Pues no, porque la verdad que como en el juzgado es donde lo damos a conocer, ¿va? O sea, sí, con conferencia de prensa no, ¿va? Ah, correcto. ¿Cuándo se solicitó ese juzgado? Fíjate que eso el día de hoy se pidió, por eso le digo yo que el día de hoy el señor juez que fue asignado no creo que lo tenga aún. Correcto. En este caso, licenciado, ya con un juzgado ya se va a tener la potestad de hacer allanamientos y este tipo de diligencias. Si hubiera necesidad, sí, porque se pide control y tras el control la persona que lo tiene ya va a apreciar qué solicitud en concreto hacerle al señor juez en esa audiencia que nos programe, que nosotros le llamamos audiencia privilegiada. Sí. Correcto, licenciado. Entonces, me confirma entonces que sí hay un juzgado ya que conoce pues, un caso en contra de la exfiscal Aldana. Así es. Sí, este es un tema realmente difícil y vamos a analizarlo de una manera legal, como deben ser las cuestiones. Una nueva causa penal en contra de la exfiscal general Telma Aldana se conoció el día de hoy de manera pública, la cual, hay que decirlo, se viene a sumar a 2 querellas penales anteriores. La presente querella penal va en contra de la exfiscal general Telma Aldana, ya lo escuchó usted, por un supuesto caso de contratación irregular. ¿Por qué decimos supuesto? Porque la presunción de inocencia siempre debe de estar con cualquier persona. Y esta contratación irregular es supuestamente también de un docente de la unidad de capacitación del Ministerio Público, a la cual se le denomina UNICAP. Ahora bien, el Ministerio Público debe establecer si este docente contratado prestó o no sus servicios en esta unidad de capacitación. Este caso, además hay que decirlo, Sandy, se viene a sumar a 2 querellas precedentes. Una es por la supuesta compra anómala por una cantidad que tú sabes de 35 millones de quetzales de un edificio en la zona 5 y el otro por otra supuesta contratación también anómala de un consultor que vive en el extranjero. Pero estos no son todos los datos, hay más datos para darles sustancia. Sandy, te pediría que los pudiéramos compartir con nuestros televidentes. Por supuesto, Julio, mira, esta denuncia que fue remitida, por cierto, a la Fiscalía de Delitos Administrativos en febrero de este año, aunque la misma ya había sido interpuesta en noviembre del año pasado. El titular de esta fiscalía afirmó que por el momento no se contempla lo inmediato
girar de una orden de aprehensión en contra de la exfiscal general. Sin embargo, tampoco la descarta. En este momento queda abierta la posibilidad para que el Ministerio Público solicite a un juez contralor acciones judiciales como órdenes de allanamiento, secuestro de documentos o inclusive pida que se celebre audiencia de primera declaración. ¿Cuáles serían los pasos, Julio, o lo más recomendable ante esta situación? Porque hemos visto que ante algunos supuestos lo primero que se hace es, bueno, se presenta el supuesto, se deja un tiempo para que se investigue realmente, pero antes se captura a la persona. ¿Se puede seguir con el procedimiento que ha hecho el Ministerio Público o cómo se tiene que tratar este caso? A ver, qué interesante lo que me estás preguntando, Sandy, porque precisamente la administración del exfiscal general Tel Maldana, eso era lo que se hacía. Se aprendía a las personas, se hacía la conferencia de prensa y después ya juzgado, digamos, públicamente, pues se le enviaba a prisión, que era como esto estaba sucediendo. Aquí yo creo que hay que hacer lo contrario, precisamente. Primero, respetar esa presunción de inocencia, respetar el debido proceso, que es lo que manda la Constitución Política de la República de Guatemala. Lo primero que puede hacer el Ministerio Público es iniciar el proceso de averiguación a lo interno para establecer o no en estas 3 querellas la veracidad. Citar, esa sería la otra situación, a la exfiscal general Tel Maldana para que también dé su punto de vista, pero citarla ¿a dónde? Al Ministerio Público. Ojo, eso sería lo que la ley, digamos, en este momento, un procedimiento normal, ¿no? Como debería de ser. Pero a posteriori también, si estas querellas continúan su camino, cualquiera de las 3, ya se puede pedir obviamente una audiencia de primera declaración, en la cual ya ante un juez competente, las 2 partes, en este caso Ministerio Público, representando al Estado de Guatemala y la población en la parte de la acusación, y Tel Maldana defendiendo su punto de vista, pues pueda determinar un juez contralor si hay o no indicios suficientes de la comisión de un hecho delictivo. Si esto pasa en la audiencia de primera declaración, el juez debe determinar si se da medida sustitutiva, que es lo normal que debería pasar en el proceso penal guatemalteco, también hay que decirlo, no como actuaba antes el Ministerio Público, y luego a posteriori, entonces ya si de verdad hay mucha entorpecimiento a la averiguación de la verdad o algún otro peligro, dictar auto de prisión preventiva en el último de los casos. Así que ojo, porque aquí que yo creo, ya a tu pregunta, que lo que debe hacer es seguirse y respetarse la ley, no lo que hizo la administración de Tel Maldana, que era culpar antes. Y por ejemplo, ahora lo que se está haciendo es que ya se dio a conocer a la población lo que está sucediendo. ¿Cuáles son entonces las irregularidades? 3 casos van específicamente, 2 contrataciones y el tema de la compra del edificio del Ministerio Público. Conociendo esta situación, ¿no sería más lógico que también la exfiscal se presentara con todas las pruebas y también se defendiera? Porque aquí no estamos viendo el tema ya legal, hacerlo con un juez, sino presentarse al Ministerio Público. ¿O qué podría hacer ella? ¿O esperar nada más a que existe una orden de captura? ¿Qué es lo correspondiente? Bueno, qué interesante, porque de poder hacerlo, puede hacerlo un ciudadano, puede hacer todo aquello que la ley le permita, y no hay nada que prohíba que se presente al Ministerio Público a decir, aquí estoy presente, quiero averiguar y quiero aclarar esta situación. Pero también está latente, porque es una posibilidad muy extrema, ¿verdad? El hecho de que se presente una orden de aprehensión o se giren órdenes de allanamiento para el secuestro de evidencia, de computadoras, de documentos, ¿verdad? Para la averiguación de la verdad. Esperemos que el Ministerio Público actúe de la manera que marca la ley, que es eso que nosotros llamamos en derecho debido proceso, que por cierto, Sandy, es un derecho humano. ¿Y sabes por qué insisto en que esto debe hacerse así? ¿Por qué? Porque en esa administración no se respetó eso, no se respetó el debido proceso, no se respetó la presunción de inocencia y no se respetaron varias de las garantías procesales penales que son derechos humanos además. Y yo creo que todos, absolutamente todos, deben de gozar de las mismas armas. Yo lo que no entiendo aquí es, Julio, por ejemplo, el caso de la compra del edificio del Ministerio Público, ya llevamos varios meses desde que se presentaron las irregularidades. De lo de la contratación primera, llevamos varios meses que se mencionó. Ahora tenemos un nuevo caso y no hay ninguna resolución, no hay ninguna aclaración al respecto. Nos seguimos llenando de dudas. ¿Y entonces qué va a pasar al final? ¿Se van a seguir destapando o haciendo denuncias o haciendo señalamientos para ir acumulando a este expediente?
o qué va a pasar al final? Porque está muy lento el proceso. ¿Sabes que ese es el gran problema del sistema de justicia guatemalteco? La lentitud. Una tortuga le gana muchísimo, porque no puede ser que un proceso penal en Guatemala en promedio esté durando 2 años, Sandy. Quiere decir que si las denuncias fueron presentadas el año recién pasado, todavía no vamos ni en la mitad del tiempo para que esto se resuelva, entre comillas, en un proceso penal normal, que de normal no tiene nada en lo extenso de tiempo en Guatemala. Aparte de eso, estamos en un tiempo crucial, Julio. Mira, lo que dices es muy importante. Exactamente. Porque, vamos a ver, hablemos lo que puede llegar en algún momento cualquiera de estas 3 querellas penales que se han presentado en contra de Telma Aldana, o las investigaciones en las cuales está siendo sometida, ¿verdad?, a afectarle una posible candidatura a la presidencia, ¿no? Que eso es lo que se ha comentado pues ampliamente. Bueno, en este momento puede llegar a afectarle, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque ahorita no goza precisamente de esa situación que es la inmunidad que te da el derecho de antejuicio cuando ya estás inscrito debidamente como cuando candidato. Te dan la credencial. La credencial, es correcto. Bueno, vamos a esperar al final cuál es el resultado, qué es lo que procede al final, si van a solicitar que una citación, la audiencia de primera declaración. ¿Qué va a pasar con estos 3 casos que ya se adjuntan a la exfiscal general del Ministerio Público? Y usted seguramente va a conocer toda esa información aquí en TN Todo Noticias. Ahora vamos a continuar con más información. Claro que sí. Vamos en este momento precisamente a una pausa comercial. Por favor, no cambies, somos A la Medida. Ya volvemos. A 2 años del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que dejó como saldo 56 niñas y adolescentes fallecidas, al acusado Carlos Rodas le han negado una medida sustitutiva y debe seguir privado de libertad. Carlos Rodas, extitular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, acusado penalmente en el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, debe seguir en prisión preventiva. A criterio de la juzgadora Magda Pérez, existe el peligro de fuga y que pueda perjudicar el trabajo del Ministerio Público. Las circunstancias que han motivado la prisión preventiva, pues, no procede sustituir la prisión de la que se encuentra sujeto el acusado. En consecuencia, pues debe seguir dando prisión en el lugar donde se encuentra hasta pues que se resuelva de manera definitiva su situación. A criterio del abogado defensor Toby García, no hay peligro de fuga, la intención de perjudicar el trabajo del Ministerio Público. Su patrocinado tiene quebranto de salud y otros acusados tienen una medida sustitutiva. Esta representación considera que han variado las circunstancias primitivas, es que está por cumplirse 2 años que mi patrocinado se encuentra en prisión preventiva, contraviniendo lo que establece el artículo 278 del Código Procesal Penal, el cual prevé que la prisión preventiva no debe durar más de 1 año. Y mi patrocinado ya tiene 2 años de estar guardando prisión preventiva. El exfuncionario Carlos Rodas no quiso pronunciarse sobre la decisión de la juzgadora, que debe seguir recluido en la cárcel del cuartel Matamoros. No, ningún comentario. Gracias. Ningún comentario. No se preocupe, sin ningún comentario. Para mayo de este 2019 está previsto iniciar el juicio en contra de Carlos Rodas, Anaí Keller y Santos Torres, los primeros acusados por el fallecimiento de las 56 niñas en el incendio que ocurrió el 8 de marzo de 2017 en el interior de un módulo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. A criterio de los sujetos procesales, este juicio podría tener una sentencia en el 2020. Con imágenes de Fernando Hernández, un reporte de Hugo Morales. Bueno, ahora una noticia, ¿no?, que parece muy positiva, pero hay que transformarla completamente en eso. Las inscripciones 2019 en el sector público han registrado un incremento. De hecho, la cifra está próxima a alcanzar, escuche usted, los 3.100.000 estudiantes. Veamos esta nota aquí en A la Medida. Este registro nos lo dan todos los días. El día de ayer me dieron un informe en donde ya llegamos
a los 3.097.000 estudiantes en el sector oficial y por cooperativa. El año pasado llegamos a los 3.057.000 estudiantes. Estamos muy cerca de llegar a los 3.100.000, de manera que ya pasamos de mucho la inscripción en la matrícula del año pasado. Lo ventajoso es que el proceso de inscripción se cierra el último día hábil del mes de marzo, por lo tanto tenemos todavía más cerca de 20 días para el proceso de inscripción y seguramente lo vamos a superar. Por aparte, 361 personas de 4 departamentos que forman parte del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA recibieron una certificación de competencias laborales, lo que los acredita como técnicos en distintas áreas. Habían aprendido el oficio y es más, lo estaban compartiendo con sus siguientes generaciones, construyendo una Guatemala. También escuchamos de un amigo que vino de Estados Unidos, en donde había tenido toda una experiencia, pero nos faltaba este pequeño reconocimiento que es un certificado que les podrá ayudar a valorar más su trabajo y valorarlo en todo sentido de la palabra, para poder generar una posibilidad de un empleo o para ustedes poder generar hasta una academia, porque ustedes tienen la certificación de que ustedes son profesionales en esa actividad. De esta manera finalizamos, agradecemos por su sintonía toda la semana. Así es, feliz noche, hasta el lunes. Feliz noche.